Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley requiere, son una ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos conflictivos los acusan o incluso los excusan. Hola, este es el tercer video que responde a la pregunta ¿existe Dios? En los videos anteriores vimos lo maravilloso que al ver todo el cosmos a nuestro alrededor podemos darnos cuenta que existe un generador de toda la existencia que va más allá de lo que vemos. También nos damos cuenta de que todo está perfectamente ordenado y equilibrado. Es un diseño perfecto que exige la mano de un diseñador divino. En este video veremos lo que se conoce como el argumento moral. ¿Qué es el argumento moral? Los invito a conocer un poco de la historia de él. El verdadero formulador de este argumento moral fue Immanuel Kant, entre 1724 y 1804. Fue profesor de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg en Prusia Oriental. Describió lo que en latín se conoce como el summum bonum, es decir, la importancia última, el final singular y primordial que los seres humanos deben perseguir. Muchos, a lo largo del tiempo, han hablado sobre este argumento, pero quien realmente lo popularizó fue C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo. En él, Lewis forjó palabras poderosas para que podamos comprender cuán significativo es este argumento. Su libro es una recopilación de varios discursos que él realizó en un programa de radio. En uno de ellos dijo lo siguiente: se descubre más acerca de Dios a través de la ley moral que a través del universo en general. Del mismo modo que se descubre más acerca de un hombre escuchando su conversación que mirando la casa que ha construido. Señalando así que si prestamos atención a la ley moral, conoceremos más acerca de Dios. Como en todas las cosas, existen objeciones a este argumento, y quisiera partir por estas. La primera de ellas es la cultura. La cultura. Algunos dicen la moralidad está determinada por su cultura. Explican que la moral está establecida por el entorno en el que vivimos. Una especie de atmósfera que envuelve o influye en las personas. Ciertamente, hay algo de verdad en esto. Nuestra cultura y donde vivimos pueden influenciarnos, pero la moral objetiva no está determinada por nuestra cultura. Otro punto, la educación. Otros dirán que la moralidad está determinada por su educación. El estudiar, el informarse, trae consecuencias. Y estas son el desarrollo de valores y una ética personal. Pero es innegable que la moral no está determinada finalmente por nuestra educación. También dicen que la crianza afecta en nuestra moral. Sostienen que la moralidad está determinada por su crianza, es decir, los valores que se forman cuando uno es pequeño, cuando uno es niño. ¿Quiénes influyen ahí? Influyen directamente sobre nosotros, nuestros padres y también nuestras amistades. Pero eso no significa que sus padres o sus amigos sean los que establecen la moralidad definitiva. La relatividad. El relativismo moral es uno de los más populares hoy en día. Afirma que no existe una moralidad y actuaciones correctas por encima de otras. Esta moralidad es relativa a cada individuo. Está determinada por usted. Algo así como nadie tiene la verdad, cada uno tiene su propia verdad, pero esta vez aplicada a la moral. Dicen que la moralidad es una preferencia, no es una ley.
Eso es lo que experimentamos en el mundo occidental y en especial en este último tiempo en mi país. El relativismo moral. Cada uno tiene su propia moral. Y predicado a los cuatro vientos por las autoridades y personajes influyentes en las masas que se dejan llevar por todo viento de doctrina, finalmente la gente termina creyendo que esto es así. Es paradójico que para aquellos que defienden esta postura, cuando son víctimas de una injusticia, de inmediato vuelven a creer en los absolutos morales. ¿Qué es la moral objetiva? Es la moral que está construida desde nuestro nacimiento y es independiente de la opinión de la persona. Por eso es objetiva, porque es independiente del sujeto o la persona. Aunque tengamos cierta educación, padres que influyen en nosotros o que vivamos en diferentes países con sus propias culturas, la moralidad objetiva está incorporada desde nuestro nacimiento y es transversal a toda la humanidad. Hay quienes argumentan que esta ley moral objetiva no es realmente objetiva. Dicen que son juicios de carácter subjetivos que proceden de los postulados sociales. No obstante, este punto de vista no considera el hecho de que todos los hombres, en todo lugar, reconozcan las mismas cosas malas. Por ejemplo, la mentira, el asesinato, el robo, entre otras. Ahora veremos 3 observaciones morales que nos pueden ayudar a entender el poder de la moralidad objetiva. La primera de ellas, la justicia y la injusticia. Realmente no sabríamos lo que es la injusticia a menos que tengamos un sentido de lo que es la justicia. Lewis nos aclara esta idea en su libro Mero Cristianismo. Cuando él era ateo, dijo lo siguiente: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero, ¿cómo podía haber llegado a esta idea de justo o injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué comparaba este universo cuando lo llamaba injusto? Así decía Lewis. Es intrínseco a todo ser humano el querer justicia. El segundo punto que quiero ver con ustedes es lo correcto e incorrecto. Definitivamente, no sabríamos lo que es el mal a menos que tuviéramos un sentido de lo que es el bien. Hay quienes dicen que un conjunto de ideas morales pueden ser mejor que otro dependiendo de dónde uno vive. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ser un país más desarrollado, su sistema moral es mejor que el de Chile. Cuando hacemos eso, en realidad estamos midiendo a ambos países o sociedades por un estándar. Comparamos qué es correcto o incorrecto. Estamos diciendo que uno de ellos se ajusta más a ese estándar, más que el otro. Pero el estándar que mide dos cosas es algo totalmente diferente a cualquiera de ellas. Está fuera de ellas. Tercer punto. La culpa y la inocencia. No sabríamos lo que es la culpa si no tuviéramos un sentido de lo que es la inocencia. Si le mentimos a alguien, nos sentimos culpables frente a la persona que se le ha mentido. Es interesante que nos sentimos culpables, fíjese bien, frente a personas, no frente a objetos. Comprendemos que violamos una ley establecida por alguien, no por algo. Y nos sentimos culpables frente a ese alguien. ¿Cómo sabemos que el mundo está empeorando si no sabemos qué es lo mejor? ¿O por qué inventamos excusas para nuestro mal comportamiento si no existe una ley moral? O por otro lado, ¿por qué sentimos la necesidad de disculparnos a menos que tengamos un sentido
de lo que es correcto? Dice Norma Geisler y Ron Brooks en su libro Apologética. Lee Strobel, en su libro El caso de la fe, le pregunta al doctor William Lane Craig lo siguiente: ¿qué quería decir usted con valores morales objetivos? La respuesta de Craig fue la siguiente: los valores morales objetivos son válidos e independientemente obligatorios si alguien cree o no. Por ejemplo, el Holocausto fue un error de manera objetiva, es decir, fue malo aunque los nazis creyeran que era bueno, y todavía sería malo aunque hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Si no existe Dios, la moralidad finalmente es un asunto netamente de gustos personales. La moral tiene carácter universal. Se aplica a todas las personas en todo tiempo y lugar. Es objetiva porque el bien y el mal existen independientemente de cuáles sean nuestras creencias. La ley moral tiene autoridad. Estamos obligados a obedecerlas, no importa dónde vivamos. Finalmente, todos los hombres somos conscientes de una ley moral objetiva, y esta ley supone un legislador de ella. Debe haber un supremo legislador moral de esta ley. Dios escribió su ley moral en nuestros corazones y está en el ser humano desde el nacimiento. Ese supremo legislador es Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley requiere, son una ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos conflictivos los acusan o incluso los excusan.